cómo impactó en la vida del apóstol, cuál fue su reflexión y a partir de eso, ¿verdad?, examinar lo que hoy día es nuestra propia vida. Yo quiero pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 3 del versículo 1 al 14, ¿no? Filipenses 3 del 1 al 14. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en esta manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego que nos ayudes a entenderla, a pensarla, a meditarla. Señor, pareciera un poco compleja, difícil, pero Dios mío, que tu Espíritu Santo nos ayude a profundizarla y sobre todo a examinar nuestra vida, Señor, a la luz de ella. Dios eterno, no permitas que nada interrumpa la exposición, la meditación, la lectura de tu palabra, Señor, y con tu Espíritu Santo ayúdanos a estar atentos, a disponer nuestro corazón, Señor, para comprenderla, Señor, y comprender sobre todo aquello que, Señor amado, tú conoces de cada uno de nosotros. Bendito Señor. Tú sabes que la mente, Señor, es rápida, divaga, y tal vez más de algunos, Señor, ya está pensando en lo de la próxima semana, o ha llegado quebrantado, preocupado con alguna necesidad. Oh Dios eterno, tu palabra dice que tú eres multiforme en tu sabiduría, Señor, que tú disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Padre Santo, y en el nombre de Jesús te rogamos que con tu autoridad, Señor, y tu presencia y la obra de tu Espíritu Santo, esta palabra, Señor, pueda ser sembrada en nuestros corazones para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, glorifícate en esta mañana, Señor, y no permitas que ningún espíritu, Señor, malintencionado, maligno, arrebate la bendición de estar delante de tu presencia, escuchando, Señor, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia para con nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, gracias porque estás con nosotros, gracias porque eres fiel, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, quería compartirles, ¿verdad?, esta palabra porque la verdad que es un verdadero desafío para el hombre y la mujer de hoy, ¿no?
Esta es una carta que Pablo escribe a los hermanos de Filipos. Filipos era una colonia romana muy próspera, donde Pablo conocía a los hermanos y había participado, ¿verdad?, en la iglesia, y él de alguna forma expresa gratitud a los hermanos. Incluso una de las razones o dos razones por las cuales Pablo escribe esta carta es porque él agradece una ofrenda que los hermanos habían tomado para con él. Si usted revisa el capítulo 4, por ejemplo, de esta carta, del versículo 10 al 19, Pablo está agradeciéndoles la ofrenda que ellos habían tomado para él, ¿no? En gran manera, dice el versículo 10, me gocé, estoy leyendo el capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿verdad? Y ahí Pablo plantea, incluso llega a ese versículo maravilloso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el versículo 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Él estaba agradeciendo la ofrenda a los hermanos de Filipos que habían tomado. Pablo escribe esta carta cuando él estaba en Roma. Se calcula que aproximadamente esta carta fue escrita en el año 61 y Pablo, ¿verdad?, estaba preso, era su segunda vez que estaba preso en una casa, estaba con arresto domiciliario. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Hoy día está de moda. Arresto domiciliario. Eso está en el capítulo 28 del libro de Hechos. Si usted lee el capítulo 28 de Hechos, se va a dar cuenta, ¿verdad?, de las circunstancias que estaba Pablo. Incluso habían arrendado una casa para predicar, en fin, pero él estaba detenido. Y en esas condiciones Pablo escribe esta carta, porque los hermanos le habían enviado una ofrenda. Incluso Pablo escribe esta carta para prevenir a la iglesia de Filipos, ¿verdad?, sobre la presencia de hermanos herejes, hermanos entre comillas, por supuesto, herejes, que querían invalidar el sacrificio de Cristo y querían obligar a aquellos gentiles, es decir, no judíos, que se convertían al evangelio, al cristianismo, a circuncidarse y a respetar todas las antiguas leyes, ¿verdad?, creyendo que con esas leyes era el complemento de la salvación, ¿verdad?, según sus creencias. Y Pablo también les quiere advertir, eso está en el capítulo 3, si ustedes se fijan, y lo dice de manera bastante fuerte, ¿no? En el capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores, ¿verdad?, del cuerpo. Fíjense que en la versión NBI la misma idea dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían que la salvación con Cristo no era suficiente, sino que había que, además, circuncidarse. Por eso que Pablo habla de la mutilación del cuerpo, ¿no? Ustedes saben que la circuncisión es una práctica que se hacía, ¿verdad?, en el antiguo pacto. Cuando el varoncito a los 8 días, ¿verdad?, de haber nacido, se le cortaba a él una parte del prepucio y esa era señal del pacto, ¿no? Entonces, pero Pablo, ¿verdad?, era el apóstol enviado por Dios a los gentiles y Pablo era quien se le había encargado la predicación del evangelio, ¿verdad?, que absolutamente hablaba de un nuevo pacto donde lo importante era la fe en Jesucristo, ¿no? Pablo lo explica in extenso en su carta a los hermanos de Roma, en su carta a los hermanos de Éfeso, ¿verdad?, donde plantea, ¿verdad?, este nuevo pacto que ya no es por las obras, que ya no es por la ley, que ya no es por la carne, sino que es a través de la fe en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, ¿no? Así que por eso Pablo escribe esta carta. Pero, hermanos queridos, a pesar de estar preso y a pesar, porque es una carta en los últimos días, digamos, de la vida de Pablo, él sabía que en tiempo más él muy probablemente iba a morir. Fíjense que es una carta que se reconoce porque habla muchas veces del gozo y de la alegría. Más o menos en 11 oportunidades, a pesar de la condición de Pablo, de estar al final de su vida, estar preso y sabiendo que muy probablemente en un poco tiempo más iba a ser muerto, ¿verdad?, a través del martirio, Pablo expresa, ¿verdad?, esta gratitud a los hermanos, los previene de la herejía, pero también expresa esperanza, gozo y alegría.
Por ejemplo, si usted revisa algunos versículos, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 18, ¿verdad?, de esta carta, 2:18 dice: y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Fíjense después en el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fíjense en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Fíjense en el versículo 10 del capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido. Es decir, permanentemente, ¿verdad?, habla de regocijarse, habla de alegrarse, habla de gozarse. Es decir, es un hombre que a pesar de las adversidades, a pesar de lo que estaba viviendo, estaba en una profunda reflexión. Él daba gracias a Dios por los hermanos, les recordaba, les animaba, ¿verdad? Incluso por ahí hay algunas frases que expresan de que uno de los propósitos de Pablo para escribir esta carta era también animarles en medio de la persecución, porque en ese tiempo ya la iglesia primitiva, estaba viviendo, ¿verdad?, la crueldad y el martirio de la persecución. Y la persecución, ¿verdad?, como era en esa época, arrasando, asesinando, diezmando, ¿verdad? Es más o menos la época en que se produce lo que se llama la diáspora, es decir, la dispersión, donde la iglesia, ¿verdad?, arranca, se esconde, pero que eso contribuye a la expansión del reino de Dios a través de la predicación de la palabra. Y en ese contexto, ¿verdad?, Pablo expresa una reflexión personal íntima en su corazón. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Es lo que leímos en este capítulo 3. Y fíjense que Pablo, ¿verdad?, en medio de esta situación, lo que él está viviendo, él hace una reflexión personal de su vida. Y es así como él señala, ¿verdad?, desde el versículo 4 en adelante, volví al capítulo 3 de Filipenses, ¿verdad?, él plantea lo que era su vida anteriormente. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es de la ley, irreprensibles. Y en el 7 se produce el punto de inflexión. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense que en este momento de meditación, Pablo, ¿verdad?, revisa, reflexiona sobre lo que fue su vida hasta antes del momento en que conoce a Cristo, ¿no? Y pareciera, ¿verdad?, que él alude y hace mención a aspectos que eran realmente importantes, que de alguna forma, ¿verdad?, le reportaban un prestigio, una imagen. Incluso algunas de esas cualidades y características que él había logrado hasta antes de conocer a Cristo, le habían permitido tener una posición, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, Pablo fue uno de los que persiguió a la iglesia. En el relato de Hechos, él está presente cuando se martiriza, ¿verdad?, a los primeros cristianos, entre ellos Esteban. Es decir, al parecer era un hombre culto, un hombre bien posicionado, que había logrado un prestigio, tremendamente celoso, ¿verdad?, en su comunidad judía. Un hombre, fíjense que dice en la ley, absolutamente irreprensible, es decir, tremendamente preocupado, ¿verdad?, del cumplimiento de la ley. Un hombre, al parecer, absolutamente entregado y convencido, ¿verdad?, hasta ese momento de estos logros, de esta imagen, de estas motivaciones y de estas prioridades en su vida, que de alguna forma, ¿verdad?, lo posicionaban y lo destacaban dentro de lo que era su círculo y sus relaciones, ¿no? Pero algo sucede en la vida de Pablo. Y incorpora, ¿verdad?, en el versículo 7, esa reflexión profunda que de alguna forma evidencia y testifica el punto de inflexión en la vida de este hombre. Pero todo eso que yo había logrado, pareciera que así estuviese diciendo, ¿no?, todo aquello de lo cual yo me sentía orgulloso, todo aquello que de alguna forma me posicionaba delante de los demás, todo aquello que me daba cierta seguridad, ¿verdad?, y cierto prestigio, me di cuenta que no valía nada. Y lo consideré y lo considero absolutamente
una pérdida y introduce en el versículo 7, si usted se fija, esta dualidad. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuál es la dualidad? Pérdida versus ganancia. Es decir, ese punto de inflexión está marcado, ¿verdad?, por estos dos conceptos. Por un lado la pérdida y por otro lado la ganancia. Llega, ¿verdad?, a la cúspide de su carrera, llega al prestigio tal vez y a la imagen y a la posición, a los logros, ¿verdad?, incluso muchos de ellos deseados por otros, pero considera pérdida porque algo sucede en su vida que lo hace mirar desde esa perspectiva lo que hasta ese momento había alcanzado y había logrado, y surge este otro concepto, ¿verdad?, de ganancia, pero ya en una nueva orientación. Todo eso, pérdida, porque ahora hay otra ganancia, ¿no? Y esta dualidad, pérdida, ganancia, fíjense que no es solamente una experiencia personal de Pablo, sino que es una reflexión profunda que está incorporada, ¿verdad?, en el Evangelio. Pérdida, ganancia. Una de las características de este Evangelio, ¿verdad?, y del mensaje de Cristo es precisamente esta dualidad. No solo la cruz, ¿verdad?, es salvación, sino que también es condenación. Salvación para los que creen y condenación para los que no creen. Pérdida, ganancia. El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. ¿Palabras de quién? Palabras de Jesús. Es decir, hay un concepto dual, ¿verdad? Pérdida o ganancia. A partir de un suceso, a partir de un evento, ¿verdad?, a partir de algo especial, de un ícono, en el caso de Pablo fue el conocimiento de Cristo, se produce precisamente esta reflexión, pérdida, ganancia. Y cuando uno revisa, ¿verdad?, otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, abra su Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, versículo 26. Dice el verso, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjense que en este versículo, ¿verdad?, es palabra de Jesús. Se plantea precisamente esta misma dualidad. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjense que son las mismas palabras más o menos que usa Pablo cuando él en el versículo 7, él ha dicho que todas esas cosas para él eran pérdida, las anteriores. Este concepto de pérdida y ganancia está vinculado a lo económico, a lo pecuniario. En el griego son palabras que hablan de la utilidad, del beneficio, incluso del lucro. Esa es la reflexión que hay detrás de esto. ¿Cuál es mi beneficio? Los que de alguna forma tienen formación media financiera, económica, administrativa, es más fácil entender ese concepto. Pero esa es la apreciación que hay detrás. Y en este verso, ¿verdad?, que les acabo de leer, donde Jesús plantea, ¿verdad?, esta dualidad, está exactamente la misma intención. Y Jesús es aún bastante más claro, ¿verdad?, cuando señala: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjense que en Mateo 25, si usted abre su Biblia en Mateo 25, aparece también este concepto de ganancia y de pérdida. Es una parábola, la parábola de los talentos. En el versículo 16, ¿verdad?, cuando este hombre reparte talentos a sus súbditos, a sus siervos. Y fíjense que dice el texto, versículo 15, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1,
a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Él regresó, ¿verdad? Y pidió cuenta de lo que él le había dado a cada uno de ellos. Y fíjense en el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. En el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y hay un tercero, ¿verdad?, que no negocia ni invierte el talento que el Señor le había dado, ¿no? Y fíjense lo que sucede. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hay un concepto de ganancia y de pérdida, que es la misma dualidad que plantea Pablo, la que plantea Jesús en el verso anterior. Hay algo que se pierde, o hay algo que es pérdida, o hay algo que se gana, hay alguna ganancia. Y hay una opción, hay un acto, hay una decisión, ¿verdad?, que de alguna forma está involucrado en todos estos versos. O tú pierdes algo, o tú ganas algo. Pero lo que hay, ¿verdad?, sobre la mesa no es una actitud pusilánime, pasiva, anodina, sino que está involucrado, ¿verdad?, algo que tú pierdes o algo que tú ganas, algo que tú priorizas, algo que tú haces, ejecutas, algo que tú intencionas por algo superior, ¿no? Ganancia o pérdida. Ganancia. Es decir, es un momento, ¿verdad?, en la cúspide, o es un momento en el tiempo, o es un momento, ¿verdad?, en algún aspecto de tu vida en que tú o pierdes o ganas. Eso fue lo que pasó en la vida de Pablo. En la vida de Pablo se caracterizó precisamente eso. Fíjense, hay otro pasaje en 1 Corintios, ¿no? Abre tu Biblia donde está también esta dualidad. 1 Corintios 9. Versículo 22. Leamos un poquito antes mejor, versículo 19, ¿no? 1 Corintios 9, 19. 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para, fíjense el concepto, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, ¿no? A los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pérdida y ganancia. Me he restado, me he sacrificado, he perdido con el propósito de ganar. En este caso, en 1 Corintios, es salvar. Por consiguiente, ¿verdad?, la visión de Pablo es fuerte. Porque ahora en Filipenses, él está hablando de su experiencia personal, de lo que ocurrió en su vida, es su testimonio personal. Lo que acabamos de ver, ¿verdad?, es la enseñanza de Jesús. ¿Qué sentido tiene ganar todo el mundo y perder el alma? Por ejemplo, Pablo acaba de decir, bueno, yo he perdido muchas cosas con tal de ganar a otros y salvar a otros. Pero en Filipenses, Pablo hace esta misma reflexión de pérdida y ganancia, pero ahora en su fuero interno.
¿Qué fue lo que ocurrió en él cuando conoció a Cristo? Y ahí entonces nosotros tomamos esto para nuestra vida. ¿Qué fue lo que ocurrió en Pablo cuando él conoce a Cristo? Y tiene que haber sido algo tan poderoso y tan potente, ¿verdad?, que incluso lo lleva en su fuero interno, en su meditación personal, a declarar que todo lo anterior era estiércol, era basura, era pérdida. Y es relevante, hermanos míos, tratar de acercarnos a ese pensamiento, porque los que estamos en este lugar, en esta mañana, también hemos creído en este mismo Cristo. La pregunta es si acaso en nosotros ha habido esta reflexión poderosa, porque pareciera ser que ese fue el momento, el punto de inflexión que marcó absolutamente un cambio radical en la vida de este hombre, hasta tal punto, ¿verdad?, que lo redefinió. Es lo que hoy día un experto en administración diría reingeniería. Nuevas expectativas, nuevas metas, nuevos logros, nuevo lenguaje, nuevos recursos, nuevas expectativas, nuevas mediciones, nuevos estándares, nuevos índices. Son todos términos que de alguna forma lo hemos escuchado alguna vez. Pero algo pasó en ese momento. Algo sucedió en ese momento que catapultó, ¿verdad?, la vida de Pablo en una dimensión que ni él sospechaba. Y perdonen que insista en ese punto, ¿verdad?, porque a continuación, ¿verdad?, aparece cuál es su nueva expectativa. Y aparece su nueva expectativa, ¿verdad?, desde el versículo 8, volví al capítulo 3 de Filipenses, ¿verdad?, entre el versículo 8 y el versículo 11, ahí está su nueva expectativa. Es como si el disco duro, ¿verdad?, hubiese sido reseteado. Es más, se cambió el disco duro. Para los que son más informáticos. Y aparece, ¿verdad?, un nuevo software. Y aparece una nueva capacidad. Y aparece una nueva tecnología. Que tiene que ver con Cristo. Que tiene que ver con Cristo. Y aparece en la vida de Pablo Cristo, ¿verdad? Y ya nada tiene sentido, porque para él lo único que tiene sentido es conocer más a Cristo, ganar a Cristo. Y como fin último, dice, vivir en la justicia, no mía, sino que la justicia de Dios. Mire, esto lo dice clarito, no sé si usted lo puede ver. Versículo 8, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. En la NBI dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Es decir, aquí plantea, ¿verdad?, su primera variable, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, de este nuevo formato en la vida de Pablo. Ahora su expectativa es conocer a Cristo. Hermanos, tal vez estos son términos que parecieran ser muy religiosos y usted estuviese pensando, bueno, ¿y esto cómo le ayuda a mi matrimonio? Porque la verdad es que con mi esposo y esposa ya no hablamos. Fíjense que lo relevante es cómo este nuevo formato influyó la vida de este hombre. Y cómo, ¿verdad?, este conocimiento de Cristo y este amor de Cristo y este anhelo de ganar a Cristo afectó sus decisiones y su realidad de vida a partir de ese momento. Entonces, si usted me hace esa pregunta, yo tendría que decirle, ¿y cómo ha afectado tu matrimonio el haber conocido a Cristo? Porque si Pablo, ¿verdad?, es capaz de decir que todo lo que vivió anteriormente es basura, que todos sus logros, sus expectativas, yo tendría que empezar a pensar hoy día si mis expectativas y si mis logros y si mis anhelos siguen siendo los mismos que tenía hasta antes de conocer a Cristo. Porque si son los mismos, ¿verdad?, es muy probable que este conocimiento y esta experiencia con Cristo no haya sido profunda, sincera y auténtica, genuina, o tal vez relevante como lo fue para la vida de Pablo. Porque lo concreto es, ¿verdad?, que el propio Jesús señala, ¿verdad?, en su enseñanza
que la prioridad de aquel que conoce a Cristo, la prioridad de aquel que se autodenomina discípulo de Jesucristo, cambia absolutamente su expectativa, su aspiración, sus logros y sus metas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y él plantea derechamente, ¿verdad?, estos elementos traducidos en verbo: conocer a Cristo, ganar a Cristo. Versículo 9, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Estoy leyendo el versículo 10, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Algo pasó en la vida de este hombre, queridos. Algo sucedió que cambió absolutamente su vida en un antes y en un después. Hasta tal punto, queridos, fíjense que impactó tanto la vida de Pablo que él deseó morir. Si usted abre su Biblia en Filipenses, capítulo 1. Fíjense cómo él lo dijo. Versículo 21. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Se imagina lo que él está diciendo? Desde que conocí a Cristo, me cambió la vida. Todo lo que antes había logrado ya es una pérdida. Yo lo único que quiero es que de aquí en adelante todo lo que yo haga, todo lo que yo aspire, tenga que ver con Cristo. Todo lo que yo anhele, las metas que tengo, ¿verdad? Sí, solo sí tienen que ser respecto de Cristo. Es más, queridos, ¿saben? Quiero serles franco. Yo lo único que quiero es morir para estar con Cristo. Y la verdad que tal vez no puedo morir ahora, porque, bueno, por causa de vosotros, estoy haciendo una paráfrasis. Y estoy complicado porque yo los amo a ustedes. Pero si fuera por mí, yo quiero estar con Cristo. Porque para mí el morir es ganancia. Aleluya. ¿Quién quiere morir para estar con Cristo? ¿Se da cuenta cómo impacta Cristo en la vida de una persona? Entonces, cuando usted me pregunta, pastor, ¿y esto en qué influye en mi matrimonio? Bueno, yo tendría que decirle si acaso usted está viviendo su matrimonio en la realidad de la presencia de Cristo en su vida. Porque esta verdad teológica y espiritual no es para el día domingo, ¿verdad? En un salón cómodo, más o menos temperado, y emocionarse, sino que esta realidad teológica y bíblica, ¿verdad?, que de repente tiene un lenguaje un poco difícil, impactó de manera concreta en la vida de este hombre, hasta tal punto que él deja todo, lo mismo que hicieron los discípulos, y él orienta su vida a todas aquellas actividades, a todas aquellas motivaciones, a todas aquellas prioridades que aportaban el ganar, el amar y el conocer a Cristo en su vida. Hasta tal punto que incluso su deseo de vivir, ¿verdad?, estaba supeditado a la posibilidad en algún momento de conocer a Cristo a través de la partida de este escenario. ¿Acaso eso no afecta la vida de una persona? Si la realidad de Cristo en mi vida es tan necesaria como al parecer lo era para Pablo, si al parecer, ¿verdad?, la presencia de Cristo era tan poderosa,
¿verdad? Como al parecer lo fue en Pablo, eso no debiera afectar también mi vida, mis prioridades, mis metas, mis aspiraciones. Lo digo de otra manera. ¿Cómo yo hoy día puedo pensar en lo que hago, pensar en lo que soy, pensar en lo que quiero, si es que ello aporta para conocer y amar y ganar a Cristo? Y cuando yo logro, ¿verdad?, examinar mi vida y entender si acaso lo que yo estoy haciendo hoy día, si acaso lo que yo estoy pensando hoy en día, si acaso cómo yo estoy estructurando mis prioridades hoy en día, apuntan a esta meta, porque fíjense que el tercer elemento que está en el capítulo 3, y estoy hablando un poco de eso ahora, es que a partir de ese momento, ¿verdad?, Pablo redefine su vida hasta tal punto, ¿verdad? Y en los versículos siguientes, versículos 12 y 13 y 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo. Hermanos, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta. Es decir, Pablo, a contar de ese momento, no solo se dio cuenta de la relevancia del conocimiento y del amor de Cristo en su vida, sino que a contar de ese momento, todo lo que él vivió fue en función de esa realidad, como parte de un proceso, como parte de un esfuerzo, como parte de una entrega, como parte de un compromiso. Por eso que cuando venimos a ser espectadores en la iglesia, y por eso que cuando participamos esporádicamente, periódicamente en la iglesia, este mensaje y este lenguaje no lo entendemos, porque la presencia de Cristo en nuestra vida no ha marcado la diferencia. Y seguimos exactamente con las mismas prioridades y seguimos exactamente con las mismas motivaciones que antes habían de haber escuchado de Cristo, porque a lo mejor lo que pasó es que escuchamos de Cristo, pero no lo experimentamos y no lo vivimos, porque Pablo está diciendo, y las enseñanzas de Jesús lo confirman absolutamente, que cuando tú conoces a Cristo, ¿verdad?, nada vuelve a ser igual, porque hasta anhelas morir. Pero no morir en el sentido romántico, porque a veces somos idealistas y románticos, sino que Pablo estructura todo su proceso a contar de ese momento. Prosigo la meta, no que lo haya alcanzado, aún quiero conocer más, aún quiero amar más, aún quiero entregarme más. Y eso necesariamente lleva a nosotros a revisar nuestra vida. ¿Cómo vivimos el Evangelio? ¿Cómo hacemos iglesia? ¿Qué entendemos por testimonio, verdad, de Dios en nuestra vida? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo de alguna forma, verdad, se muestra a este Cristo en nosotros? ¿Cómo hacemos negocios? ¿Cómo atendemos nuestros compromisos comerciales? Porque en todo ello, verdad, la presencia de Cristo debe ser manifiesta, evidente. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Yo creía que esto era importante. Yo pensaba que esto era necesario. Yo creí, ¿verdad?, que estos logros eran los que me validaban. Pero me di cuenta que todo eso no servía. Porque lo realmente necesario, lo realmente trascendente, es ganar a Cristo. De modo que ahora, lo que ahora yo vivo, todo es en función de Cristo, para conocerlo más, para amarlo más, para ganar más su presencia en mi vida. De modo que ahora yo me proyecto y lo que ahora estoy viviendo, lo vivo en esa función. Antes yo era un profesor cristiano. Ahora soy un cristiano que estudió pedagogía. Antes yo era un ingeniero cristiano.
Ahora soy un cristiano que estudió ciencias de la ingeniería. Cambia absolutamente. Antes yo era un esposo cristiano. Ahora soy un cristiano que tiene la bendición de vivir con una esposa. Y si yo me defino como un cristiano que tiene la bendición de vivir con una esposa, mi sentido de la relación matrimonial, mi prioridad, mis decisiones, mis actos son muy distintos, muy diferentes. Porque defino en mí lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y a partir de esa experiencia personal, yo proyecto mi vida, la proyecto y me esfuerzo por alcanzar. Porque estoy consciente, y Pablo lo estaba, de que permanentemente me enfrento a una lucha personal. Por eso Pablo decía, hermanos, no piensen que yo lo he logrado, que lo he alcanzado. No, al contrario, yo me proyecto y yo me esfuerzo, yo me comprometo. A pesar de que hagan 2 grados bajo cero y que esté lloviendo y caiga nieve, ¿verdad? Y a pesar de que no tenga trabajo y a pesar de esto, yo me proyecto. ¿Y por qué menciono estos? Porque nosotros a la primera de cambio renegamos, no asistimos, no participamos y entramos y vitrineamos, observamos, cambiamos, controlamos, pero el compromiso de vida que vemos en este hombre, ¿verdad? Muchas veces está lejano en nosotros. Y esta no es la historia, ¿verdad?, de un apasionado, porque en cada corriente de pensamiento, ¿verdad?, en cada doctrina siempre aparecen los idealistas apasionados, aquellos que mueren, ¿verdad? No estamos hablando, ¿verdad?, de eso, sino que estamos hablando de lo que significa la presencia de Cristo en la vida de un hombre y en la vida de una mujer. Por eso que Jesús dice, ¿qué sentido tienes que tú estructures tu vida en virtud de expectativas, en virtud de metas humanas, cuando lo relevante, ¿verdad?, es que tú pienses en la trascendencia de tu vida y de tu alma? Tiene mucho sentido con esta otra enseñanza de Jesús. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando no entendemos esto, queridos, nuestra vida renguea. Por eso que en esta carta, ¿verdad?, aparece reiteradamente la expresión gozaos y alegraos. Regocíjense, porque el apóstol está mirando no su condición ni la contingencia del momento, sino que está mirando, ¿verdad?, algo que trasciende en nuestra vida. Y eso trae paz, eso trae gozo, eso trae, ¿verdad?, consuelo en nuestra vida. Yo les animo en el Señor a reflexionar profundamente en este cambio que hubo en este hombre, porque a partir de ese momento su vida realmente experimentó una redefinición. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Por favor, inclina tu cabeza y cierra tus ojos.